6 de la tarde con 35 minutos. Nos trasladamos a esta hora hasta la sede de nuestro medio asociado Radio Bío Bío, donde a esta hora el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, es entrevistado sobre el desarrollo de la investigación en el caso de los atentados explosivos. Escuchemos. Para trabajar bien hay que estar tranquilo. A pesar de las últimas informaciones que apuntan a cierta molestia que hay en la moneda precisamente del Ministerio del Interior, acusando que molestia por muchas filtraciones antes de la audiencia que presenciamos, por supuesto, donde se formalizó a los 13 imputados. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, yo comparto la preocupación de todas las autoridades respecto a filtraciones de antecedentes de una investigación que por ley es reservada. Y particularmente en caso de delitos terroristas, además existe un secreto que se puede disponer, que en este caso se dispuso en su oportunidad. Sin embargo, para mí lo relevante es que probablemente si salió alguna información dice relación más bien con los resultados de ciertas diligencias más que con la diligencia en sí, y en ese sentido la investigación no tuvo ningún perjuicio ni se vio afectada de ninguna forma. Es decir, acá lo preocupante hubiese sido que se hubiese filtrado anterior al operativo, se hubiera filtrado algún tipo de información. Evidente, en el evento de que se hubiera filtrado la realización de alguna diligencia determinada, en algún lugar determinado, alguna vigilancia. Por ejemplo, el operativo. Por ejemplo, el operativo, eso pudo haberse visto frustrado. Afortunadamente nada de eso ocurrió y en ese sentido estamos bastante tranquilos. Nos preocupan las filtraciones, nos preocupa que pueda ocurrir de aquí en adelante. Hemos siempre tomado las medidas necesarias para que esto no ocurra y si se produce también existen los mecanismos para efectuar las investigaciones, ya sean administrativas o penales según sea el caso, y sin duda está dentro de mis facultades efectuar todas las modificaciones que se requieran tanto en los equipos investigativos de la Fiscalía como en los equipos policiales que estén cooperando, estén dentro de la investigación. Fiscal, para que se entienda bien, la carpeta investigativa es reservada. Es reservada. Solamente tienen acceso a ella los intervinientes. Exactamente. Si se dan a conocer hechos de la carpeta investigativa, se comete delito. Si se divulgan antecedentes de la carpeta investigativa, se puede configurar el delito de la violación de este secreto, al que están sujetos todos quienes participan de una investigación. ¿Se va a iniciar una investigación criminal por estas filtraciones? Bueno, de los antecedentes que se ha dado noticia, la verdad es que solamente se trata de rumores. Respecto a la gravedad, si existieron o no estas filtraciones y de esta molestia. Y en ese sentido, mientras no exista un antecedente concreto que me permita a mí, ya sea de oficio, iniciar una investigación penal o una investigación administrativa, no habría ningún fundamento para así hacerlo. Lo que sí voy a hacer es evacuar un completo informe al fiscal nacional para efecto de dar cuenta de todas las diligencias que se realizaron durante el proceso de investigación y las medidas que se adoptaron para resguardar los antecedentes de la carpeta investigativa. Para que nuestros auditores, telespectadores CNN Chile entiendan, usted actúa con policía, son los policías los que investigan. Ellos son quienes cumplen las labores de investigación. En este caso, Carabineros. Deben seguir adelante con las instrucciones que se les impartan dentro de la investigación. ¿Los policías dan cuenta a usted solamente y a los fiscales que trabajan con usted o también a autoridades políticas? Bueno, dentro de las investigaciones penales, cuando se cumple una diligencia encargada por el Ministerio Público, ya sea a través de una instrucción particular o una orden de investigar, el resultado de esa diligencia, de esa instrucción o de esa orden, se remite a través de un informe a la Fiscalía. ¿Usted está seguro que eso se está cumpliendo cabalmente y que los altos mandos de Carabineros que no debieran saber de esta diligencia, menos las autoridades políticas, no la saben? Bueno, lo que yo tengo certeza es lo que me llega a la carpeta investigativa y también no tengo información de que esos antecedentes se hayan entregado en otras instancias y no hay ningún antecedente serio en ese sentido y solamente lo que hay en estas son afirmaciones, son especulaciones. No, pero ha habido filtraciones. Las filtraciones existieron. Bueno, lo que se ha publicado a través de los medios de comunicación son algunos antecedentes de la carpeta investigativa, pero que tampoco con la precisión del resultado de la diligencia. De lo que escuchamos en la formalización. Exactamente. Pero le cuento yo esto, no sé si usted lo sabe, pero le cuento lo que sucedió la tarde del 17 de septiembre. A horas de producirse el operativo, muchos periodistas precisamente que cubren las alternativas ahí en el Palacio de la Moneda, se enteraron que venía un operativo respecto a este caso, el caso de las últimas detonaciones de bombas.
los periodistas que cubrimos el aspecto judicial, nos enteramos porque esos periodistas nos llamaron y así empezó a correr la voz. ¿Eso pudo haber puesto en peligro este operativo? Bueno, sin duda cuando se va a realizar un operativo de esta magnitud, en donde se va a ingresar a diversos domicilios, estamos hablando de la investigación de delitos graves con el uso de elementos explosivos, no solamente pueden poner en riesgo la realización del operativo, sino que también de los agentes policiales y de los fiscales que concurren al lugar, porque o pueden estar alertados o puede que simplemente no haya nadie en el lugar donde se pretende realizar esta diligencia. Sin embargo, en el caso concreto, la diligencia se llevó adelante, fue absolutamente exitosa en cuanto a la forma como se realizó, se ingresó a todos los domicilios que se pretendía realizar, ingresar con equipos policiales para cada uno de estos domicilios, en donde además fueron o concurrieron fiscales, de modo tal que primero se resguardaron todos los derechos de las personas que pudieron haberse visto afectadas. En segundo lugar, por lo menos de lo que nosotros vimos en el lugar, pudimos levantar toda esta evidencia que se presentó durante la audiencia de juicio oral y que además permitió solicitar orden de detención para otras 2 personas que hasta ese minuto no estaban siendo investigadas como partícipes de los delitos que se están investigando. ¿Se adelantaron las investigaciones? ¿Perdón? ¿A raíz de las filtraciones? Sí. ¿Se adelantaron las investigaciones a raíz de las filtraciones? Como dice la diligencia, propiamente tal. Sí. Lo que llamamos nosotros operativo. Claro. A ver, no, digamos, a raíz de la filtración no se produjo ninguna decisión en orden a acelerar esta diligencia o tomar esta decisión, sino que lo que a nosotros nos preocupaba era que estas personas que estaban dentro de este domicilio, a propósito de la vigilancia que ya se habían realizado, pudieran, durante este fin de semana largo que era el 18, salir del domicilio, salir quizás de la región metropolitana y eventualmente cometer algún atentado, como ya los teníamos. ¿Al Tedeum o parada militar también? Podría ser en el centro de Santiago, a la hora del Tedeum, podría ser en la elipse del Parque O'Higgins, a la hora de la parada militar, o en las actividades preparatorias de la parada militar. Y por tal motivo, y después de haber realizado vigilancias aproximadamente desde el día 15 de septiembre en los distintos domicilios, y estando la cantidad de personas que nosotros estimábamos que podrían conformar esta célula anarquista, por así llamarlo, y es que se procede, hermética, como dijo compacta y hermética, es que se procede a llevar adelante esta diligencia la madrugada del 18. Nosotros nos reunimos en la unidad policial con el equipo investigativo, con los equipos de la policía, con el coronel a cargo del equipo policial que está a cargo de esta investigación, y también estaba el general jefe de inteligencia, aproximadamente a la medianoche. Y ahí se efectuó la distribución de las labores a cada uno de los equipos y la distribución también de los lugares a los cuales concurrirían los fiscales que me acompañaron. Cuando se producen las detenciones, ¿a quién le avisa usted? ¿Le avisa al fiscal nacional? ¿Le avisa a una autoridad política? Cuando se producen las detenciones, yo trato de tomar contacto telefónico con el fiscal nacional, dada la hora, y como no me contestó, le envío un correo electrónico dándole cuenta del procedimiento y de las situaciones, y tomamos contacto directo al día siguiente aproximadamente a las 8 de la mañana, en donde él me devuelve los llamados y ahí yo le comento con más detalle la diligencia que se había llevado a cabo el día anterior. ¿El fiscal nacional no tiene un teléfono rojo, un teléfono que tiene que contestarlo? ¿No existe eso? Bueno, la verdad es que como el procedimiento ya estaba bajo control y estábamos nosotros en el sitio del suceso, lo llamé una vez, como no me contestó, le envié el correo electrónico. Como no se trataba de una situación que se hubiera escapado de control y que hubiera podido generar algún tipo de cuestionamiento a la labor investigativa, es que después opté por llamarlo nuevamente en horas de la mañana. ¿Y tomó contacto con alguna autoridad política esa noche, esa madrugada? Esa madrugada con uno de los querellantes, que es precisamente el querellante del Ministerio del Interior, toda vez que ellos sin duda estaban interesados y probablemente se iba a realizar... ¿Con el ministro o con Luis Correa? No, con el equipo jurídico se iba a realizar una audiencia de control de detención en donde es importante que estén todos los querellantes. Y también con posterioridad tomé contacto con el abogado querellante a las 8 o 9 de la mañana, de los diputados que presentaron querella en este Carlos caso. Ferli. O sea, esa madrugada el abogado querellante le contestó el teléfono. Tuvimos contacto. Usted hablaba de se podría escapar el operativo, podría haber tomado otra dirección, eso no ocurrió. ¿Hubo algún momento en que temieron que tal vez este operativo podría escaparse de las manos? ¿Algún riesgo? Particularmente el operativo en sí, una vez que estuvimos en el lugar y dada la cobertura que se le dio a los distintos domicilios, es decir, se copó
los domicilios contiguos en las calles, lo que también permitió la detención de la imputada que trató de huir por los techos de las casas vecinas y caer en un jardín de otra casa y salir por la calle. No se perdió el control del operativo. De hecho, se llevó con bastante tranquilidad. Había expectación de los vecinos, pero tampoco hubo intervención de ellos para entorpecerlo, ninguna cosa de ese tipo. Estuvimos presentes en lo que fue la formalización, el juicio, después la sentencia de lo que vamos a denominar el caso Bombas 1, el que inició el ahora ex fiscal Alejandro Peña y que usted tuvo que, ¿cómo podría decirlo?, liquidar. Llegar a la etapa conclusiva. Llegar a la etapa conclusiva, digámoslo así, de esa manera entonces. ¿Se tomaron lecciones de ese fracaso? ¿Se tomaron lecciones no solamente los fiscales, las policías, estoy hablando de la Policía Uniformada, Carabineros, de investigaciones, los peritos? Durante todos estos años hubo especialización porque no se podía cometer nuevamente un fracaso, porque lo que vimos en la última jornada es una formalización absolutamente distinta con pruebas de otro nivel. Bueno, yo creo que durante 14 años que ya lleva funcionando el actual sistema procesal penal, de cada investigación compleja se van adquiriendo experiencia, se van mejorando los procedimientos y sin duda de esa investigación que fue una investigación compleja, evidentemente que se aprendieron lecciones de cómo mejorar ciertos procedimientos, cómo hacer ciertas actuaciones, no acelerar ciertos resultados cuando las investigaciones tienen su tiempo y maduran y solamente se pueden adoptar ciertas decisiones cuando ya contamos con antecedentes suficientes. Pero además también ahí hubo un escaso tiempo después de las detenciones posteriores para poder concluir con esa investigación de manera adecuada. Hay que recordar que se solicitó una ampliación de investigación, se fijó un periodo de 6 meses, actualmente en esta investigación se fijaron 10, y a los 6 meses se cerró la investigación. Y una vez cerrada tenemos solamente 10 días para presentar una acusación en donde, en una investigación compleja con mucho imputado y con mucha evidencia, organizar la acusación, organizar sobre todo la prueba que hay que presentar puede resultar dificultoso. Y una de las modificaciones que se ha planteado y discutido, por lo menos en el seno de la Fiscalía, es que en este tipo de investigaciones complejas, con mucho imputado, con mucho antecedente, quizás el plazo para presentar la acusación sea superior a los 10 días que actualmente existe. Entonces se dijo que en la investigación anterior había un desorden brutal, demencial. Yo no lo calificaría de desorden brutal o demencial. Así lo calificaron al menos los jueces. Sí. Bueno, yo creo que... Lo estamos parafraseando, eso sí, pero sí, para allá iba. Yo creo que no recuerdo que lo hayan calificado con esas palabras, porque eso ya es por eso le digo, es un juicio de valor que no se puede hacer en un estrado. Un desorden enorme. Eso es lo que decían. Bueno, yo creo que precisamente producto de este cúmulo de antecedentes, y además que hay que tener presente que esta investigación se llevaba en una fiscalía regional, se traspasa a otra, en un periodo bastante corto, se procede a detenciones y luego viene un periodo de investigación formalizada con imputados conocidos de 6 meses, en donde se siguen recabando antecedentes. De hecho, hubo respuestas de oficio que se solicitaron a otros países respecto de ciertos contactos, porque hay que recordar que habían personas vinculadas con otros países que estaban recién llegando un año después. Bueno, se traspasa, recordemos, en junio porque en junio del año 2010 estalla un artefacto a 7 cuadras de la casa del presidente Sebastián Piñera. Ahí hubo presiones políticas, evidentemente. ¿Teme que haya ahora? No las hemos percibido, no las ha habido, no creo que las haya. Yo creo que si en esa oportunidad se evalúa eso de esa forma, todos aprenden las lecciones. El Ministerio Público es un organismo autónomo, por lo menos en el tiempo que yo llevo trabajando en el Ministerio Público, en el tiempo que llevo como fiscal regional, no he recibido presiones de ese tipo. Al contrario, cuando ha habido instituciones como el Ministerio del Interior de orden político participando como querellante, la misma intendencia, diputados, partidos políticos, han tratado más bien de colaborar y en la proposición de diligencia. En la formalización, dentro de todos los medios de prueba presentados, fundamentales fueron las imágenes, los videos. Todos los videos, en una primera instancia, fueron recolectados por los policías, o por las policías, o por carabineros,
¿O hubo videos recolectados por particulares? Bueno, hoy día, en general en Santiago y particularmente en ciertos lugares hay bastantes cámaras. Y también en los domicilios y en los edificios e incluso en algunos establecimientos comerciales también hay cámaras que son de propiedad privada, que los administran los propietarios de esos inmuebles. Y cuando se produce un hecho, lo que hace Carabineros y particularmente este equipo especial de investigación que se ha conformado es levantar inmediatamente todas las imágenes que se puedan levantar a las que se tenga acceso. Identificar las cámaras de aquellos lugares en donde no se tiene acceso para ir al día siguiente y solicitar estas imágenes. Actualmente estamos además, en algunos casos, tomando una medida adicional, que es levantar el soporte completo y reemplazarlo, es decir, llevar la imagen y que no quede posibilidad de obtener copia de esa imagen. No siempre, dada la cantidad de cámaras que existen en algunos lugares, dada la posibilidad de acceso a estos lugares, se logra levantar esta imagen de manera inmediata, de modo tal que a veces hay ciertas cámaras en donde sacan imágenes, las reproducen y después aparecen en los medios de comunicación. O sea, ¿hubo imágenes que primero llegaron a los medios y después a la policía? No creo que hayan habido imágenes que primero llegaron a los medios y después a la policía. Hubo un caso concreto en donde el local comercial donde se pretendía levantar la imagen estaba cerrado, estuvo un par de días cerrado y después cuando estaba abierto y se levantó la imagen y de ahí salieron unas imágenes que se exhibieron en un canal. Reiteremos, Tomás, que estamos por Bio TV y por supuesto también a través de CNN Chile en esta entrevista. En la formalización sobre los casos, los atentados en la estación Los Dominicos, estación del Metro Los Dominicos, en el subcentro de la estación Escuela Militar y también en este ataque en las cercanías de la primera comisaría de Carabineros de Santiago, el juez dijo, aquí hay evidencias más que suficientes. Sin embargo, los otros dos hechos que ustedes describen, el ataque en la cercanía de la 39ª comisaría del Bosque, y también por esta tentativa de ataque terrorista, que así le denominamos nosotros, no sé si está bien dicho, el juez dice que, estamos hablando del juez René Cerda, que bueno, fue medio irónico en esta, algunos podrían calificarlo más que irónico, pero bueno, eso lo vamos a ver. Dice que es débil, que fue débil en este caso la presentación de evidencias por parte de la Fiscalía. Bueno, a ver, hay 5 hechos por los cuales se formalizó esta investigación. Respecto de esos 5 hechos, el juez dijo que efectivamente son constitutivos de delito. Y la segunda cuestión, que no había duda en algunos casos. Y en algunos casos, la prueba que se presentó, los antecedentes que se presentaron, cumplen perfectamente el estándar de ser prueba para juicio oral, es decir, para una sentencia condenatoria en donde se debe llegar a la convicción más allá de toda duda razonable de que hay existencia de delito y participación. Hoy día nosotros se requieren en esta etapa presunciones fundadas. En ese contexto, hubo un solo hecho, que es el de la 39 comisaría, en donde el magistrado estimó que no había antecedentes suficientes para imputarle participación a Juan Flores Riquelme. Porque lo que tenemos solamente son un artefacto explosivo similar e incluso con el mismo tipo de metralla que se colocó en ese, y el reloj. Y el reloj y todos los demás elementos al que se colocó en la primera comisaría. Pero respecto de la tentativa de colocación de artefacto explosivo, dio por acreditado el delito y es por ello que Guillermo Durán Méndez, quien solo está formalizado por ese hecho, quedó con medidas cautelares. Natalie Casanova también, y el mismo Juan Alexis Flores. Lo que ocurre, y bueno, ahí hubo unas observaciones que hizo el magistrado, unas afirmaciones, que en el fondo él tenía la duda de cuál era la tentativa. Y ahí el fiscal Claudio Orellana le explica en qué consiste esta tentativa, porque estimamos que aquí existe una tentativa de colocación por la seguidilla de colocaciones que habían existido precedentemente, el 13 de julio, el 11 de agosto, el 8 de septiembre, y que probablemente, dados los espacios temporales de cada una de ellas, es decir, entre 20 días, 30 días, más cercano a 20, probablemente estábamos también dentro de un periodo temporal en donde podía haber otra colocación de este artefacto, y que estaban todos los elementos para la fabricación de un artefacto explosivo. Existía la pólvora negra, 680 gramos, que estaban enterrados en el jardín, y por eso quizás se refirió un poco al tema del jardín, porque estaban enterrados en el jardín. Había salitre. ¿Poner una bomba en el jardín? Claro, había salitre, que es un elemento para la confección de pólvora negra,
estaban las ampolletas que se utilizan como el elemento incandescente dentro del artefacto explosivo para que se produzcan los gases y el artefacto explote. Estaban los portapilas, las winch, el mismo tipo de winchas con las que se enlaza todo esto, los cables eléctricos para el transporte de la energía que activa todo el sistema. Es decir, y habían tornillos, clavos, metralla y los mismos napoleones, alicates, con las que se pueden cortar esos elementos para armar esta metralla. O sea, usted dice que con estas pruebas serían suficientes para condenarlo. ¿Eso es lo que acaba de decir? Lo que acabo de decir es que hay ciertos antecedentes, ciertas pruebas que cumplen el estándar de juicio oral. Por ejemplo, ¿son suficientes estas pruebas? Hay pruebas suficientes, por ejemplo, para el atentado de los dominicos. Para condenarlo. Que está mucho más avanzado en su etapa de investigación que los demás atentados. ADN, videos, imágenes fotográficas, tarjetas VIP. ¿Testimonios? Testimonios, tenemos los testimonios, digamos, del hecho. No hay testimonios que digan, mire, yo vi a una persona portar esa mochila, pero sí tenemos testimonios del hecho y tenemos los lesionados de ese hecho. ¿Hay alguna imagen de alguna de estas personas, o en este caso de Juan Flores, colocando la bomba? ¿En el caso de los dominicos? No, en cualquiera de los casos. Hay una imagen en la primera comisaría de Santiago en donde uno de los individuos, que es quien acompañaba a Juan Flores, coloca la bomba. Nosotros sostenemos que en ese hecho Juan Flores lo que hace es una labor de vigilancia y cobertura aproximadamente a unos 5 o 8 metros del lugar donde se coloca la bomba, mirando si alguien viene o no viene. Una vez que se coloca el artefacto, ambos salen. Pero no hay una imagen en que Juan Flores coloque la bomba. No hay una imagen en el metro en donde podamos decir Juan Flores dejó la mochila sobre el asiento. No hay una imagen en la 39 comisaría para decir Juan Flores dejó este artefacto acá. Y sí tenemos una imagen en su centro de escuela militar en donde se ve a quien porta el artefacto y quien lo deja en el basurero. Justo la cámara que estaba vigilando, que estaba enfocada hacia ese lugar, se corta ahí porque el basurero no se alcanza a ver. Pero se ve el momento en que él llega con la bolsa, hace el movimiento y de ahí se va caminando sin la bolsa. Pero no está la imagen exacta. O sea, no está la imagen de la bolsa dentro del basurero. Exactamente. No está, porque la cámara, el cuadro de la cámara no alcanza. O sea, habiendo tantas cámaras, tantas imágenes, porque hay un montón, no está exactamente la imagen que uno podría decir, ahí está, la está ahí colocando. Está. Claro, no está. Mala suerte. No está. No todos los espacios están observados por cámaras de vigilancia. Bueno, la idea acá no se trata de que sea tal vez una prueba mejor que otra, dicen, lo escuchaba yo de los fiscales, decir que esto hay que tomarlo en su conjunto, todas estas pruebas para poder convencer, en este caso, un tribunal sobre la responsabilidad de estos imputados. Bueno, no solamente en este caso. En todos, sí, por supuesto. Salvo aquellos casos en donde los imputados optan por colaborar sustancialmente con la investigación, es decir, hay una confesión, y ni siquiera en ese caso el juez puede fundarse solo en la confesión para condenar. En el resto de los casos hay que llevar todos estos indicios, todas estas presunciones, hay que efectuar un razonamiento lógico, unirlos uno a uno y concatenar una presunción para llegar a una conclusión. Esa es una labor de exposición que hace el Ministerio Público a través de las distintas pruebas que va presentando, ya estamos hablando de un juicio oral, y luego en el alegato de clausura se expone todo en su conjunto y cómo se configura el hecho. Y los tribunales tienen la labor de efectuar un razonamiento inteligible para cualquier ciudadano en orden a reconstruir ese razonamiento para llegar a una conclusión a partir de todos estos indicios. Esa no es una labor fácil, llegar a afirmaciones y a conclusiones y a convicciones en base a indicios, pero cuando estos indicios son múltiples, son claros, son directos, son reiterados, hay varios testimonios, el tribunal puede elaborarlo y puede llegar a esta conclusión sin la necesidad de una confesión, de una prueba directa. Hay muchos casos que se han resuelto, se ha obtenido sentencia condenatoria sin prueba directa. Acuérdense del caso de los hermanos Rojos, en donde además se aplicó una alta condena sin ninguna prueba directa, es decir, solamente teníamos a los dos hermanos lesionados, uno fallecido, el otro que no recordaba qué es lo que había ocurrido. Sin ni siquiera encontrar el arma homicida. Sin encontrar el arma homicida, y como ese caso hay muchos otros. Sí. ¿Cuál fue el elemento fundamental al que le atribuye más importancia para llegar a estas personas que fueron formalizadas? ¿La tarjeta VIP? Bueno, aquí... ¿Cuál fue lo, o sea, si faltara eso no habría llegado? ¿Qué fue lo fundamental? Bueno, yo creo que fundamentales fueron las imágenes que se captaron en el metro, porque ahí pudimos establecer primero
qué personas portaban mochilas, bolsos, bananos. Segundo, qué persona ingresó con una mochila y salió sin una mochila. Y tercero, qué persona en una hora determinada ingresa con una mochila, marca una tarjeta y accede al metro. O sea, esas imágenes fueron fundamentales. Si no, no hubiéramos podido saber quién portaba una mochila. Ahora, pero andaba con capucha, andaba con audífonos, claro, en fin, andaba con... El día del 8 de septiembre, que era un día soleado, con bastante calor, ya más que primaveral, andaba con chaqueta, bufanda, gorro, unos audífonos. ¿Y cómo llegó? Ve esa imagen, ve una persona que no se puede identificar. ¿Cómo llega la identificación? Bueno, luego viene la identificación de la tarjeta VIP con la que hace el registro para acceder al metro. Se pide al metro la información de esos registros de ese día y de esa hora en particular respecto a la tarjeta, que era la hora que registraba la cámara. Se identifica la tarjeta, se ven los registros o las validaciones que había tenido durante ese día, se logra determinar en qué punto se inicia un viaje, en qué punto se toma otro medio de transporte, y porque se registra cuando se valida, no cuando se baja el medio de locomoción. Y con eso después, días posteriores, se siguió examinando estas y otras tarjetas para ver cuáles repetían ciertas conductas. Y particularmente esta tarjeta se activaba los días de los atentados. Y vio también dónde la recargaban. Se vieron 2 recargas que estaban situadas en las cercanías del domicilio, que en definitiva fue allanado. Fiscal, muchos evaden estas preguntas. Reiteremos, estamos a través también de CNN de Chile, por supuesto en Bio TV. Le contaba, muchos rehuyen responder a esta pregunta respecto a lo que viene, a la eventualidad. La eventualidad en este caso es, y como ha sucedido en los procesos más conocidos con respecto a la colocación de artefactos explosivos. ¿Qué pasa si no logra condenas por terrorismo en esta causa? Bueno, nosotros ¿Usted renuncia? Dice, no, es que, después de estas pruebas, ¿qué hago? No, ¿qué más me pueden pedir? A ver, la calificación del hecho hoy día es una calificación de delito terrorista, que ni siquiera fue cuestionada por las defensas, fue aceptada por el tribunal. En un juicio oral, y como ha ocurrido en juicios orales con anterioridad, hay que recordar el caso de Luciano Petronello, Hans Niemeyer, en el mismo caso de las Vizcachas, del retén de las Vizcachas, la calificación en definitiva en la sentencia la va a dar el tribunal. Si el tribunal estima que aquí no existe un delito terrorista, sino que existe otro delito, o que este hecho es atípico, es una decisión del tribunal. Nuestra labor es aportar los mejores antecedentes que podamos reunir durante la etapa investigativa como medios de prueba y tratar de ilustrar al tribunal y aportarle los antecedentes de mayor calidad para que la decisión que el tribunal pueda adoptar también sea lo suficientemente fundada. Si el tribunal estima que no hay delito, es una decisión del tribunal. Si estima que existe un delito de daño, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, también es una decisión del tribunal. Claro. Pero ahí nosotros trabajamos con las leyes que existen, los tribunales aplican e interpretan las leyes que existen, y si es necesario precisar la ley, una discusión que hoy día se está dando, y probablemente sea necesario actualizar la ley de conductas terroristas. Todos los países la tienen, en un cuerpo especial, en el Código Penal, o si hay que establecer ciertas conductas particularmente violentas dentro del Código Penal, es una discusión que hay que dar y que hay que implementar. Pero hoy día nosotros trabajamos con la legislación que tenemos vigente. Podemos tener un criterio en cuanto a la calificación jurídica, ese criterio quizás lo puede compartir o no compartir el tribunal. El tema es discutido. En el caso de Petronello, la decisión fue 2-1. En la Corte de Apelaciones también el recurso de nulidad se rechazó 2-1. Y en los demás casos también ha habido, en el caso de las Vizcachas, el juicio se anuló, tenemos que realizarlo nuevamente ahora en octubre, de modo tal que jurídicamente el tema es discutido. Quizás sea necesario precisar la ley, adecuarla a los convenios internacionales que ha suscrito Chile y tener un concepto de terrorismo que hoy día no contamos. Eso también encasilla un poco las conductas. Y cuando se modifican las leyes, la idea es modificarlas para perfeccionarlas, hacerlas más fáciles en cuanto a su aplicación y no modificarlas frente a una respuesta de un caso puntual. El año 2010, cuando se modificó la ley de conducta terrorista, en definitiva se estableció un elemento, la prueba de un elemento subjetivo, que es este ánimo de provocar o infundir temor, tan difícil que la verdad y la forma como lo han aplicado los tribunales, que prácticamente quien quiere cometer una conducta terrorista tendría que andar con una escritura pública de declaración de que su finalidad es
infundir este temor en la comunidad o en una parte de ella. El gobierno, en forma oficial y en forma reiterada además, ha dicho que la ley antiterrorista no cumple con los estándares internacionales. Lo dijo un montón de veces. ¿No teme usted que si es que logra una sentencia condenatoria y por lo tanto logra su objetivo, posteriormente se recurra a tribunales internacionales, de manera de que Chile sea sancionado, la Corte Interamericana, y que la principal prueba sea justamente el gobierno, porque es prácticamente una confesión de parte? Bueno, ¿cómo lo ve? Nosotros actuamos con la legislación interna del país. Los tribunales, cuando interpretan ciertas normas, la interpretan de acuerdo a las normas internas y también de acuerdo a ciertos tratados internacionales que han sido ratificados por Chile. Y que son ley interna. Y que pasan a ser ley interna. En el evento de que alguna persona estime o algún afectado que sea condenado por una conducta terrorista, de que existe, porque la verdad es que no solamente por el tema de la legitimidad de la ley se puede recurrir a tribunales internacionales, sino que cuando ciertos mecanismos investigativos, por ejemplo los testigos sin rostro, por así denominarlos, protegidos, está contemplado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y ese ha sido fundamento también de reclamos internacionales. De hecho, en el último reclamo internacional que se acogió por la Corte Interamericana, como ya se había producido la modificación del año 2010, en donde se cuestionaban las presunciones de esta finalidad terrorista, se acoge el reclamo, pero tampoco se señala que se modifique la ley, porque ya eso se había producido al eliminar las presunciones. Y solamente se solicita una reparación en cuanto a la sentencia, en cuanto a indemnizaciones, pero la verdad es que no todos los casos pueden ir a tribunales internacionales. Hay requisitos de admisibilidad en las demandas que se presentan en tribunales internacionales y tampoco no por eso nosotros debemos dejar de cumplir nuestra obligación legal y constitucional, que es investigar los hechos que revisten caracteres de delito. Lo que pasa es que en este caso el querellante dice que la ley que invoca no cumple con los estándares internacionales, es como un poco rocambolesco. Por eso se lo pregunto. Bueno, esa es la interpretación que puede tener la parte, que en este caso serían las defensas. Los querellantes que invocan la ley siempre van a decir la ley está buena. Pero justamente los querellantes es el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior Gobierno, el gobierno ha dicho que no cumple. Entonces, por eso le digo rocambolesco el asunto. Claro, bueno, entiendo yo que precisamente para salir de ese eventual cuestionamiento es que está hoy día esta comisión asesora del gobierno, están las discusiones parlamentarias. Ya, pero están aplicando esta ley que justamente se dice que es ley vigente. Claro. ¿Están identificados la persona o las dos personas que escuchamos nosotros en la formalización que habrían participado tanto en el atentado de la primera comisaría como en la 39ª? ¿O si están identificados, faltan pruebas para detener? Bueno, ahí yo creo que también, y esto da cuenta de que estas filtraciones que se habrían hecho de la investigación, la verdad es que no son de la investigación. En la investigación no hay otras personas que estén identificadas como participando de estos hechos. Lo que nosotros, por los antecedentes y sobre todo por los hechos ocurridos el 11 de agosto, cuando se colocan dos artefactos explosivos con diferencia de 20 minutos cada uno, estimamos que hay otras personas que pueden participar en esto. Pero de que estén identificados, no es así. ¿Hay imágenes de esas personas? No, porque en la 39 comisaría no había cámara de seguridad. ¿Se está investigando a LFP? Todas las líneas investigativas que tengan antecedentes serios o que tengan base para iniciar una línea investigativa se llevan a cabo y se llevan adelante. Ahora, de lo que nosotros tenemos en la carpeta investigativa, la verdad es que los contactos o los vínculos de estas personas que hoy día están formalizadas con otros grupos prácticamente no existen. Es decir, incluso en los mismos blogs, ellos cuando comentaban los blogs de Juan Flores, el mismo como que rechazaba un poco los comentarios, él publicaba lo que él quería publicar. O sea, descartaría el LFP. Salvo que aparezca un antecedente. Hasta ahora no hay nada. Hasta ahora no. Salvo imágenes. Algunas imágenes. ¿Cuáles? Varias. ¿El aporte del FBI fue fundamental? A ver, el aporte del FBI en esta investigación, la verdad es que no se tradujo en ningún tipo de actuación
del FBI en la investigación ni contacto con la investigación. Ellos nos vinieron a exponer, y este ya de alguna forma era un trabajo que tenía concertado o lo habían contactado previamente Carabineros, y que también la Fiscalía Nacional, a través de la Unidad de Cooperación, existen convenios para obtener cooperación internacional. Ellos nos ilustraron respecto a la experiencia que ellos habían tenido en la investigación de este tipo de hechos, particularmente lo que ocurrió en el atentado de Boston y otros atentados, tanto en Estados Unidos como en otros países. Y un poco cuando nos exponían sus experiencias y la forma como ellos investigaban esto, era similar a la forma como nosotros estábamos llevando adelante la investigación en las distintas líneas investigativas. De modo tal que en ese sentido también nos dio la tranquilidad de que el trabajo que nosotros estábamos haciendo es un trabajo propio de la investigación, de un estándar usado internacionalmente, y en ese sentido nos dio la tranquilidad de que el camino que estábamos llevando adelante era el correcto. Lo que ocurre es que quizás por un tema cultural, el FBI y otros organismos en sus países tienen otros mecanismos, como por ejemplo el pago de recompensa. Ellos pueden ofrecer recompensas por información. Nosotros, como Ministerio Público, no lo podemos hacer. Es un mecanismo que no está contemplado en ningún ordenamiento que nosotros podamos aplicar, y que incluso podría tildar de ilegítima la prueba que se obtenga a través de ese mecanismo. O sea, no hubo ningún aporte, salvo un aporte más bien emocional que dar tranquilidad. No, sí, siempre hubo un aporte en el sentido de que nos aportaron esta experiencia y nos aportaron también el conocimiento de que nosotros estábamos haciendo lo que ellos normalmente hacen en estas investigaciones. Por eso los tranquilizó. Nos dio tranquilidad, sí, nos dio tranquilidad, y también hubo otras instancias y otros temas que sin duda también nos aportaron en conocimiento. Fiscal, ¿usted está trabajando solo con Carabineros? ¿Incluye a la Policía de Investigaciones? ¿Qué le pide? Y si es que está trabajando con los dos, ¿qué aportan ya sabemos lo que aporta Carabineros porque lo vimos en la formalización, en realizar el abocar, todos los peritajes, y si es que trabajan también con la Policía de Investigaciones, ¿qué aporta la PDI? Bueno, el equipo es un equipo multidisciplinario que se conformó a propósito de la investigación de artefactos explosivos, que está compuesto por personal que pertenece al abocar, personal que pertenece al GOPE, personal de inteligencia y de labores investigativas, que son los que realizan particularmente el trabajo en el sitio del suceso, el GOPE, el abocar, la labor de recolección de antecedentes, seguimiento, el personal territorial. Y respecto a la PDI, en esta etapa concreta, nosotros lo que le solicitamos es una labor más bien de información derivada de su organismo de inteligencia. Y se le ha solicitado a ellos realizar investigación en las redes sociales. Actualmente es esa la labor que ellos están realizando. Una labor más operativa, hay un equipo que está dispuesto por parte de la PDI para realizar labores operativas. Hasta este momento no se ha requerido, porque queremos distribuir bien estas labores de modo tal que no haya duplicidad entre lo que está haciendo Carabineros y lo que está haciendo investigaciones, porque eventualmente pueden entorpecer su labor y la investigación. A propósito de redes sociales, el maldito Facebook, ¿no? También fue muy importante. Digo el maldito para las personas investigadas. Claro. Sí. Es un elemento que ha servido no solamente para esta investigación, sino que también para muchas otras. Pero en este caso le sirvió una enormidad. Así es, porque pudimos dar con la identidad de la acompañante del imputado en algunos metros en donde lo pudimos captar. O sea, el Facebook fue fundamental. Fue un elemento importante dentro de la investigación. Lo otro que dicen las defensas de los imputados, precisamente la de Juan Flores, dijo que la tarjeta VIP no es un carnet de identidad. Esa tarjeta podría haber sido del padre o de cualquier persona que haya visitado esa vivienda. Bueno, efectivamente la tarjeta VIP no es un elemento nominativo asignado a una persona determinada, como una cédula de identidad. Pero sin embargo, nosotros, ¿por qué asociamos esta tarjeta al imputado? Es porque están las cámaras que lo registran efectuando validaciones, particularmente en el metro, con esa tarjeta. Y esa tarjeta es utilizada en los medios de locomoción los días donde se producen estos atentados. Y esa tarjeta es encontrada en el domicilio que comparte el imputado con la coimputada en este caso. De modo tal que estos son indicios que individualmente pueden decir poco, pero que en su conjunto nos dicen, bueno, esta tarjeta está asociada ya a esta persona. Y a propósito de prueba, entiendo que se encontró ADN
en el tirante de una mochila, de los restos de una mochila de los dominicos? Bueno, tal como se expuso ayer, en todos los sitios de suceso se levanta todo lo que se puede levantar, restos, sobre todo restos orgánicos, para ver si existen restos de ADN o material genético que pueda ser comparado. Y efectivamente en el sitio del suceso de los dominicos se levantaron muestras de ADN de distintos lugares, entre ellos de los tirantes de la mochila, de las correas de la mochila y otros, lo que quedó de otras evidencias que quedaron de los restos de la mochila. ¿Y ahí había ADN de Juan Flores? Ahí había ADN de Juan Flores y de Natalie Casanova. De 15 perfiles, 15. En algunas muestras son 16 perfiles, Sí. 16 marcadores. En algunas muestras 16 de 16 y en otras 15 de 16. En algunos juicios se ha criticado que no hay un resguardo debido de las pruebas, o sea que hay momentos en que alguien las podría manipular. ¿Cómo ha estado eso en este caso? Bueno, eso ha sido una preocupación fundamental, no solamente en estas investigaciones, sino que particularmente respecto a este tipo de evidencia en cuanto al manejo de la cadena de custodia. Y entendemos, y así nos dan cuenta también los equipos policiales, de que esta cadena de custodia ha estado debidamente resguardada. Eso es lo que le puedo decir. Es lo que dice lo que dice la policía. Y lo que llega una vez que se remite de las unidades policiales a la Fiscalía, va también a una custodia. Fiscal, ¿ustedes no tienen margen de error debido, volvemos un poco a la historia, al caso 2+1? Bueno, tratamos de disminuir el error al mínimo. Ahora, decir no vamos a tener margen de error sería un poco quizás apresurado, presuntuoso. Pero con ese ánimo están trabajando las siempre policías. Puede existir algún factor que nos pueda generar alguna dificultad, pero con ese ánimo se está trabajando, es decir, de no dejar ningún cabo suelto, de no dejar margen de error, de manejar de la mejor forma la evidencia, de realizar de la mejor forma las pericias, y eso es la finalidad de la investigación, para contar con la mejor prueba. Porque además, esta prueba no solamente puede estar encaminada para llegar al ejercicio de la acción penal a través de una acusación, también esta prueba puede, en definitiva, exculpar a una persona. En el caso de Guillermo Durán, por ejemplo, los dominicos, se descartó su presencia porque no había ningún resto de ADN que pudiera ser comparado con él. Se está periciando aún las evidencias orgánicas de la primera comisaría, de la 39 y del subcentro. Ahora, dicen que hasta el momento las pruebas con respecto a Guillermo Durán son débiles, se dice, y que él, claro, tendría restos de pólvora, pero cualquier persona que hubiera estado en la casa la habría tenido. Bueno, entonces, claro, entonces uno puede decir, claro, si esa es la prueba, quizás estaba en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado. Sí, puede ser. No puede ser en este caso. No puede en el ser. fondo, no puede de ser. La información que se plasmó en los informes y los testimonios de los funcionarios policiales que hicieron la vigilancia en el domicilio, ya estaba desde hace bastantes días previo a la detención en este domicilio. Pero una cosa es estar y otra cosa es participar en la confección de una bomba. Bueno, los elementos de la confección de estos artefactos no, pero desde el 15 o antes de septiembre ya los preparativos de las fiestas patrias era como adelantarlos mucho en este caso. Digamos, estaban en lugares que podían estar a la vista y en ese sentido también nuevamente volvemos a los indicios y a la presencia de las trazas de explosivos en distintas dependencias. ¿Hubo diferencia entre los fiscales al momento de tomar la decisión de formalizar a Durán en el equipo investigativo? O sea, la discusión que se dio fue más bien analizar la prueba para determinar si él participa en alguna colocación. Y luego de descartado aquello en esta etapa, es, bueno, ¿qué participación tiene respecto de la situación de flagrancia que se dio en el lugar con la existencia de todos estos elementos? Y ahí surge la figura que está contemplada en la Ley de Conducta Terrorista de la tentativa, del artículo 7 de la Ley 18.314. Se analizó eso y eso calzaba más a la conducta hasta este momento de él y el tribunal también la dio por establecida. Esa fue el análisis. Ahora, la tentativa porque estaba en el lugar. Unido a otros antecedentes, porque está en el lugar y por estar en el lugar en días previos y porque además existe indicio de que al menos existe otro individuo de sexo masculino que participa en las colocaciones, ya sea él u otro. Él, bueno, puede ser él si tenemos prueba para poder imputarle la colocación, por ejemplo, en la primera comisaría o en la 39 u otro. Por eso digo, la prueba ahí es mucho más débil. ¿Está? Digamos, hay menos antecedentes. Los antecedentes que hay, digamos, son claros y categóricos, pero hay menos. ¿Quiénes son Juan Flores y Natalie Casanova? ¿Quiénes son? ¿Qué perfiles tienen?
¿Por qué cometen estos atentados? ¿A qué perfil psicológico responden? Se dicen que forman una célula compacta, aislada, que no están en relación, parece que con otros, que son más bien autárquicos en cuanto a su filosofía, salvo por la literatura que pueden obtener. Pero ¿quiénes son? Bueno, la verdad es que dentro de las diligencias que se solicitaron, el día de la audiencia fue precisamente una pericia de carácter psicológico y psiquiátrico, que la defensa tenía 2 días para contestar si autorizaban o no autorizaban, y luego viene la autorización judicial. ¿Contestaron, entre paréntesis? Que yo sepa, hasta este minuto no hemos tenido notificación alguna en orden a determinar si se evacuó o no ese apercibimiento del tribunal. En ese contexto, y dadas las vinculaciones que uno puede hacer y sobre todo los contenidos de su blog, uno puede ver que el contacto con otros grupos anárquicos, por así decirlo, con otras personas vinculadas al anarquismo, con los que conocemos que han sido investigados en otros hechos, más bien no existe. Y ahí hay que ver, bueno, cuál es la motivación que lo lleva a realizar estas acciones violentas que afectan al colectivo y que nosotros podemos calificar como conducta terrorista. Quizá hay un malestar personal de él con la sociedad. Hay que recordar que el anarquismo, por su esencia, no le gusta nada, y tampoco hay una propuesta de nada. No lo sabemos. La motivación intrínseca que lo lleva a esto no está clara. Lo tenemos que determinar. Pero sí la finalidad, que es alterar esta paz social, provocar este temor, sí está claramente en la propia conducta ya demostrada. Hubo una reivindicación. Que excluía. Sí. ¿Y esa reivindicación qué tiene que ver con estas personas que están detenidas? Bueno, formalizadas. Es una diligencia que está pendiente de realizar, digamos, dispuesta y pendiente su informe. Hemos tenido reivindicaciones de ese tipo en el caso de Luciano Pietronello, en donde igual se indicó que se trataba de una persona o que Luciano no era quien había colocado el artefacto, que no tenía vinculación, que se había equivocado la policía en su detención, que era una víctima, en definitiva, que iba pasando por el banco. Lo mismo ocurrió con Hans Niemeyer, y en ese sentido hay acciones de terceros, que quizás pueden estar vinculados o no vinculados a los sujetos, que tratan de desvincularlo de estas acciones. ¿Está descartado un aviso al 133 de Carabineros de la colocación de la bomba? Conforme a los antecedentes que hoy día existen en la carpeta investigativa, no hay antecedentes que dé cuenta de un llamado previo al 133. Hay que recordar también que se divulgó una información que se había colocado en un portal de que se iba a atentar contra una determinada cadena de restaurantes. Ese día eso también se descartó porque esa información fue colocada después del hecho. No, o sea, fue una falsedad total. De acuerdo a los antecedentes que manejamos hasta este minuto, fue modificada esa página con posterioridad al hecho. ¿Se lleva bien con el general Bruno Villalobos? Bueno, nosotros trabajamos con todas las policías, no solamente con Carabineros, no solamente con investigaciones. Sí, pero con el general. No solamente con el coronel Gajardo, que está a cargo del equipo investigativo, con los oficiales que lo componen, o con el general Villalobos, que es el director de inteligencia. Tenemos una labor común. Le pregunto porque ¿sabe por qué le pregunto? Porque la Fiscalía Sur en algún momento pidió su formalización. A ver, nosotros, a mí se me asignó una investigación en donde se formalizó a una persona y luego, dados los hechos, se determinó la competencia de los tribunales militares. A ver, por un caso de escuchas ilegales. Sí. En 2011. O sea, sí. por un caso, al general Villalobos por un caso de espionaje, digámoslo. Ahora, hace poco. Hubo una querella en donde los querellantes de alguna forma lo involucraban a él en este hecho. Él prestó declaración voluntaria, hizo uso de su derecho a guardar silencio. Nosotros realizamos una serie de diligencias, investigaciones, declaraciones. ¿Él guardó silencio? No, él prestó declaración. Declaró, ya. No hizo uso de su derecho a guardar silencio en la calidad que tenía. Y la verdad es que no hubo antecedente alguno como para formularle cargos en una formalización. Y en ese sentido, de todo lo que se reunió, no había nada que apuntar a alguna responsabilidad de él en los hechos denunciados. Y una vez determinado que estos hechos se habrían ejecutado por funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, es que se determina que es competente la justicia militar
el antecedente se debate en un juzgado de garantía, el juzgado de garantía se declara incompetente y remite los antecedentes también a la justicia militar. Y ahí murió. Desconozco en el estado en que está. Bueno, es parte de la entrevista que se está realizando a esta hora en Radio Bío Bío al fiscal Raúl Guzmán, fiscal de la Fiscalía Sur, quien está a cargo de la investigación por el caso de los artefactos explosivos que detonaron en los últimos meses en la capital. Parte de esta entrevista con el fiscal Guzmán descartando las filtraciones que aparentemente se habrían realizado de esta investigación. Él habló de rumores, de que los elementos que aparecieron en la prensa fueron solamente rumores vagos, que no habían detalles específicos como se conocieron después en la formalización. Así comienza esta entrevista en que, o con otras cosas, da cuenta de que ya se estaba temiendo alguna acción para los días de fiestas patrias y que comienzan entonces a cerrar el círculo en torno a estas 3 personas que fueron inicialmente detenidas el día 15. Hay, dice, muchos casos en que se ha resuelto sin pruebas directas, pero el fiscal Guzmán confía en que las pruebas que se han reunido son las necesarias para llegar a un juicio. Y así despedimos esta edición bastante particular, esta edición especial de Primera Edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado junto a nuestro medio asociado Radio Bío Bío. Sigan en la compañía de CNN Chile, ya llega Agenda Económica. Nosotros nos reencontramos a las 9 de la noche. Hasta entonces.